¿Y si todo lo que crees saber sobre el amor romántico es una elaborada ilusión? Una trampa ingeniosa de la naturaleza diseñada para un propósito mucho más primario de lo que jamás imaginaste. Hoy nos adentraremos en la mente de uno de los filósofos más provocadores de la historia, Arthur Schopenhauer, para desvelar una verdad incómoda, pero paradójicamente liberadora sobre las relaciones humanas. Prepárense para cuestionar cada película romántica, cada canción de amor y cada ideal que la sociedad nos ha vendido. Porque, según Schopenhauer, el amor romántico no es la cumbre de la felicidad, sino una fuerza ciega que nos arrastra hacia un destino preescrito, a menudo lleno de desilusión. En un mundo obsesionado con encontrar el alma gemela y vivir un cuento de hadas, la lección de Schopenhauer es un jarro de agua fría, pero también una invitación a la lucidez. ¿Están listos para ver el amor tal como es o prefieren seguir viviendo en la ilusión? Para comprender la radicalidad de la visión de Schopenhauer sobre el amor, primero debemos sumergirnos en el corazón de su filosofía, la metafísica de la voluntad. Imaginen una fuerza primordial, ciega, irracional, insaciable, que no tiene propósito ni fin, pero que impulsa absolutamente todo en el universo. Schopenhauer la llamó la voluntad. No es una voluntad consciente como la nuestra, sino un impulso cósmico, una energía bruta que se manifiesta en cada átomo, cada planta, cada animal y, por supuesto, en nosotros, los seres humanos. El mundo que percibimos, con sus formas, colores, sonidos y sensaciones, es solo una representación, una manifestación de esta voluntad subyacente. Es como si la voluntad fuera el motor oculto y el mundo, la pantalla donde se proyectan sus efectos. Esta voluntad se expresa en diferentes grados. En su forma más baja la vemos en las leyes de la física, como la gravedad o el magnetismo. En los seres vivos se manifiesta como la voluntad de vida, un impulso incesante por existir, por perpetuarse. Es la fuerza que hace que una semilla germine y luche por la luz, que un animal cace para sobrevivir y que nosotros, los humanos, busquemos alimento, refugio y, crucialmente, la reproducción. La vida, para Schopenhauer, es un ciclo interminable de deseo y sufrimiento. Cuando deseamos algo y no lo obtenemos, sufrimos. Cuando lo obtenemos, la satisfacción es efímera y rápidamente da paso ao aborrecimento, o que nos impulsiona a buscar un novo desejo. E assim, o ciclo se repete. A felicidade neste esquema é uma quimera, um breve respiro entre duas oleadas de dor ou aborrecimento. A vontade de vida não se preocupa com nossa felicidade individual, apenas com sua própria perpetuação. Somos, em essência, marionetes desta força cósmica, acreditando que agimos por livre arbítrio, quando na realidade estamos servindo a um propósito muito maior e mais cego. Agora, com esta base filosófica, podemos abordar a pergunta central. ¿Qué papel juega el amor romántico en este universo dominado por la voluntad? Aquí es donde Schopenhauer se vuelve verdaderamente incómodo para muchos. Para él, el amor romántico no es una conexión espiritual profunda, ni un camino hacia la realización personal, ni mucho menos una elección libre y consciente. Es, lisa y llanamente, la herramienta más astuta y poderosa de la voluntad de vida para asegurar su propia continuidad, a través de la procreación. Es una ilusión biológica, un engaño sublime que nos hace creer que estamos buscando la felicidad individual, cuando en realidad estamos siendo impulsados a cumplir el mandato de la especie. La intensa atracción, la idealización del ser amado, esa sensación de que no podemos vivir sin la otra persona, todo eso es, según Schopenhauer, una ilusión de voluptuosidad.
La naturaleza nos dota de estas poderosas emociones para que superemos nuestra racionalidad y nuestro egoísmo individual y nos unamos a alguien para tener hijos. La pasión ciega nos empuja a ignorar los defectos, a ver solo las virtudes, a creer que hemos encontrado a nuestra media naranja. Pero esta ceguera no es un accidente, es una estrategia evolutiva, un truco del genio de la especie para garantizar que la próxima generación vea la luz. Schopenhauer lo expresa sin rodeos. Todo enamoramiento, por etéreo que parezca, hunde sus raíces exclusivamente en el instinto sexual. Pensemos en ello. ¿Cuántas veces hemos visto a personas completamente enamoradas que parecen haber perdido la cabeza, tomando decisiones que, desde fuera, parecen completamente irracionales? Dejarlo todo por amor, mudarse a otro país, sacrificar amistades o carreras. Para Schopenhauer, estas no son pruebas de un amor superior, sino de la fuerza avasalladora de la voluntad, que utiliza el amor como un caballo de Troya para infiltrarse en nuestras vidas y cumplir su objetivo reproductivo, la química que sentimos. Esa chispa inexplicable es simplemente la manifestación subjetiva de un cálculo biológico inconsciente que la voluntad está realizando para asegurar la mejor combinación genética posible para la descendencia. Si esta perspectiva te está haciendo reflexionar, dale un me gustas a este video, déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones filosóficas. Si el amor romántico es una herramienta de la voluntad para la procreación, ¿cómo elige la voluntad a nuestros compañeros? Schopenhauer argumenta que no nos enamoramos por casualidad. Hay un proceso inconsciente, un cálculo biológico, que nos atrae hacia individuos cuyas características complementan las nuestras, buscando el equilibrio genético óptimo para la descendencia. No se trata de encontrar a alguien idéntico a nosotros, sino a alguien que a nivel genético y biológico nos compense. Schopenhauer sugiere que la voluntad busca corregir nuestras deficiencias a través de la elección de pareja. Si somos altos, podríamos sentirnos atraídos por alguien más bajo para que la descendencia tenga una altura media. Si somos de complexión delgada, podríamos buscar a alguien más robusto. Lo mismo ocurre con rasgos psicológicos. Una persona muy racional podría sentirse atraída por alguien más emocional, y viceversa. La idea es que la combinación de ambos padres produzca un hijo lo más equilibrado y fuerte posible, aumentando sus posibilidades de supervivencia y, por ende, la perpetuación de la especie. La famosa frase «los opuestos se atraen» encuentra en Schopenhauer una explicación biológica y metafísica. Consideremos ejemplos prácticos. Una persona con una fuerte tendencia a la ansiedad podría sentirse inconscientemente atraída por alguien con una personalidad más tranquila y estable, buscando en el otro una compensación que, según la voluntad, beneficiaría a la descendencia. O alguien con una gran creatividad, pero poca disciplina, podría buscar a una pareja más estructurada. Estos no son actos conscientes de nuestra parte, sino impulsos arraigados en el genio de la especie, que nos empujan hacia la persona que mejor puede contribuir a la perfección de la próxima generación. La belleza física, la juventud, la salud, son todos indicadores de aptitud reproductiva que la voluntad utiliza para guiarnos. La química que sentimos es el disfraz que la voluntad usa para hacernos creer que estamos eligiendo libremente, cuando en realidad estamos siguiendo un guión biológico preestablecido. Aquí es donde la visión de Schopenhauer se vuelve más sombría y para muchos más realista. Si el amor romántico es una ilusión diseñada para la procreación, ¿qué sucede una vez que este propósito biológico se ha cumplido o cuando la pasión inicial, ese engaño de la voluntad, comienza a desvanecerse?
La respuesta de Schopenhauer es clara. La desilusión es inevitable. Una vez que la voluntad ha logrado su objetivo, la intensidad de la atracción disminuye y la ilusión de voluptuosidad se disipa, revelando la cruda realidad de la relación y, a menudo, los defectos del ser amado que antes eran invisibles. El amor que prometía ser la fuente de la felicidad eterna se convierte entonces en una fuente de sufrimiento. La convivencia revela las incompatibilidades, los conflictos surgen y la monotonía puede instalarse. La libertad individual, que fue sacrificada en aras de la unión, ahora se siente como una carga. Schopenhauer argumenta que la voluntad no se preocupa por la felicidad individual de los amantes, solo por la perpetuación de la especie. Una vez que los hijos han nacido o la posibilidad de procreación ha pasado, el contrato biológico se ha cumplido y la voluntad ya no tiene interés en mantener la ilusión. Un concepto fascinante que Schopenhauer utiliza para ilustrar esta desilusión es la tristeza postcoital. Él observa que, después del acto sexual, a menudo surge una sensación de melancolía, de vacío o incluso de arrepentimiento. Para Schopenhauer, esta tristeza no es inexplicable. Es un breve momento de lucidez, un atisbo de la verdad. Es el instante en que la voluntad, habiendo logrado su objetivo momentáneo, nos permite ver, aunque sea fugazmente, que hemos sido meros instrumentos de un impulso ciego. Es la conciencia de haber sido utilizados por una fuerza mayor, sin que nuestra felicidad personal fuera el objetivo. Piensen en las innumerables historias de parejas que después de años de matrimonio y de haber criado a sus hijos, se dan cuenta de que ya no tienen nada en común o que la pasión se ha extinguido por completo. Para Schopenhauer, esto no es un fracaso personal, sino el resultado natural de la disipación de la ilusión. Las expectativas de una felicidad duradera, basadas en la promesa del amor romántico, se estrellan contra la realidad de una voluntad indiferente a nuestros deseos individuales. La trampa oculta del amor romántico es que nos promete la felicidad, pero nos entrega la procreación, dejando a menudo un rastro de desilusión y sufrimiento personal. La visión de Schopenhauer sobre la homosexualidad es, sin duda, una de las más controvertidas y problemáticas de su filosofía, y es crucial abordarla con una perspectiva histórica y crítica. En su época, Schopenhauer intentó encajar la homosexualidad dentro de su marco de la voluntad de vida, aunque de una manera que hoy consideramos profundamente errónea y homofóbica. Él la interpretó como una estrategia de la voluntad para evitar la procreación de descendencia inferior, o en individuos que por alguna razón no eran aptos para contribuir positivamente al genio de la especie. Según Schopenhauer, la voluntad, en su búsqueda implacable de la perpetuación de la especie más fuerte y equilibrada, podría desviar los impulsos reproductivos de ciertos individuos. Por ejemplo, sugirió que hombres jóvenes o mayores con semen de calidad inferior podrían ser impulsados hacia la homosexualidad para evitar que produjeran descendencia débil o enferma. De esta manera, la voluntad, en su ceguera y pragmatismo biológico, utilizaría la homosexualidad como un mecanismo para limpiar el pool genético, por así decirlo, asegurando que solo los más aptos se reprodujeran. Es fundamental entender que esta explicación de Schopenhauer es un producto de su tiempo y de sus propios prejuicios, y ha sido completamente refutada por la ciencia moderna y la comprensión contemporánea de la sexualidad humana. La homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana y no tiene nada que ver con la inferioridad genética o la limpieza de la especie.
La biología y la psicología modernas han demostrado la complejidad de la orientación sexual, que no puede reducirse a una simple estrategia reproductiva de una voluntad ciega. Sin embargo, para entender la coherencia interna del sistema filosófico de Schopenhauer, es importante reconocer cómo intentó integrar este fenómeno dentro de su metafísica. Por muy equivocadas que fueran sus conclusiones, su visión, aunque ofensiva, nos recuerda la importancia de contextualizar las ideas filosóficas y de someterlas a una crítica constante a la luz del conocimiento actual. Después de desmantelar la ilusión del amor romántico, la pregunta que surge es, ¿qué nos queda? ¿Estamos condenados a una existencia de desilusión y sufrimiento? Schopenhauer, a pesar de su pesimismo, no nos deja sin una salida. Su filosofía, lejos de ser una invitación a la desesperación, puede ser una invitación a la lucidez y a una forma de liberación. Aceptar la naturaleza ilusoria del amor romántico no significa renunciar al amor en todas sus formas, sino redefinirlo y buscar conexiones más auténticas y menos egoístas. La clave está en trascender los dictados de la voluntad. Si el amor romántico es una trampa biológica, entonces la verdadera libertad reside en reconocer esta trampa y buscar formas de relación que no estén impulsadas únicamente por el imperativo reproductivo. Schopenhauer valoraba enormemente la compasión y la amistad como formas superiores de conexión humana. A diferencia del amor romántico, que es egoísta en su raíz, la compaixão surge do reconhecimento do sofrimento do outro como próprio, e a amizade se baseia na afinidade intelectual e no respeito mútuo, sem as pressões biológicas do gênio da espécie. Buscar relaciones basadas en el respeto, la comprensión, el apoyo mutuo y la afinidad de valores, en lugar de la pasión ciega y la idealización, puede conducir a una felicidad más duradera y significativa. Es una forma de amor que no promete un cuento de hadas, sino una compañía real y profunda, construida sobre cimientos más sólidos que una mera ilusión biológica. La liberación viene de despojarse de expectativas irreales, de la búsqueda de una alma gemela mítica que nos complete y de entender que la verdadera plenitud provém de nosso próprio desenvolvimento e de nossa capacidade de nos relacionarmos com os demais desde uma posição de consciência e autenticidade. Ejemplos de esto pueden ser las amistades profundas que perduran a lo largo de la vida, las relaciones de pareja que evolucionan más allá de la pasión inicial hacia un compañerismo sólido, o incluso el amor por la humanidad que impulsa acciones altruistas. Estas formas de conexión, al no estar tan atadas a los dictados de la voluntad reproductiva, ofrecen un camino hacia una existencia más serena y menos sujeta a la desilusión. Si este video te ha provocado a pensar diferente, ayúdanos a difundir estas ideas. Comparte, deja tus me gustas y, si aún no lo has hecho, suscríbete para unirte a nuestra comunidad de pensadores críticos. Hemos recorrido un camino fascinante y para algunos perturbador a través de la filosofía de Arthur Schopenhauer. Hemos desvelado cómo el amor romántico, esa fuerza que tanto idealizamos, puede ser, según él, una poderosa ilusión de la voluntad de vida, una trampa biológica diseñada para asegurar la perpetuación de la especie. Hemos visto cómo la elección de pareja es un cálculo inconsciente para el equilibrio genético y cómo la inevitable desilusión post-enamoramiento es el precio que pagamos por haber sido instrumentos de una fuerza ciega. Pero la lección de Schopenhauer no es solo una condena al amor, sino una invitación a la lucidez.
Al comprender la verdadera naturaleza de estos impulsos, podemos liberarnos de expectativas irreales y buscar formas de conexión más auténticas, basadas en la compasión, la amistad y el respeto mutuo. Es una llamada a la madurez emocional e intelectual, a construir relaciones sobre cimientos de realidad, no de fantasía. La pregunta final que nos deja Schopenhauer y que los invito a reflexionar es esta: ¿estás listo para ver el amor tal como es, con todas sus complejidades y sus verdades incómodas, o prefieres seguir viviendo en la comodidad de la ilusión? La elección es tuya, pero recuerda, la verdad, por más dura que sea, siempre tiene el potencial de liberarnos. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico. Hasta la próxima. Nocasis. Expansão adicional. Aprofundamento filosófico e ejemplos prácticos. Para aprofundar aún más en la metafísica de Schopenhauer, es crucial entender la distinción entre la voluntad y el intelecto. Mientras la voluntad es la fuerza ciega e irracional que impulsa todo, el intelecto es, para Schopenhauer, secundario y subserviente a la voluntad. El intelecto no es el motor de nuestras acciones, sino más bien una herramienta que la voluntad utiliza para alcanzar sus propios fines. Es como un faro que ilumina el camino para un barco que ya sabe a dónde quiere ir. Esta inversión de la primacía de la razón, tan cara a la filosofía occidental desde Platón, es una de las contribuciones más radicales de Schopenhauer y fundamental para entender por qué el amor romántico es una ilusión. El intelecto, en lugar de guiarnos hacia la verdad y la felicidad, es frecuentemente engañado por la voluntad. En el contexto del amor romántico, nuestro intelecto racionaliza y justifica los impulsos irracionales de la voluntad. Creamos narrativas, idealizamos al compañero, construimos un futuro imaginario, todo para dar sentido y legitimidad a una atracción que, en su esencia, es puramente biológica y reproductiva. Piensen en cómo, al inicio de una relación, ignoramos señales de alerta, minimizamos defectos y sobreestimamos cualidades. Esta ceguera del amor no es una falla de nuestro intelecto, sino más bien su sumisión a la voluntad, que temporalmente lo desactiva para asegurar que el apareamiento ocurra. Ejemplos prácticos de la subserviencia del intelecto. La idealización del compañero. Al inicio de un romance, vemos al compañero como perfecto, atribuyéndole cualidades que quizás no posea. Nuestro intelecto construye una imagen idealizada, ignorando la realidad. Esta idealización es la voluntad trabajando para hacer al compañero irresistible y, así, asegurar la procreación. La racionalización de decisiones impulsivas. ¿Cuántas veces hemos escuchado o presenciado a alguien tomar decisiones drásticas por amor, mudarse de ciudad, abandonar un empleo, romper con la familia, y luego justificar esas acciones con argumentos aparentemente lógicos, pero que, en el fondo, son solo racionalizaciones de un impulso irracional? La voluntad impulsa la acción, y el intelecto se encarga de crear una narrativa coherente. La negación de problemas obvios. En relaciones tóxicas es común que uno de los compañeros niegue o minimice los problemas, incluso cuando son evidentes para todos los que los rodean. El intelecto se niega a ver la verdad porque la voluntad todavía está invertida en el mantenimiento de la unión, quizás debido a los hijos o a un apego biológico profundo. Esta dinámica entre voluntad e intelecto nos ayuda a entender por qué la desilusión es tan dolorosa. Cuando la voluntad alcanza su objetivo o cuando la intensidad del impulso disminuye, el intelecto despierta y comienza a ver la realidad sin el velo de la ilusión. Es en ese momento cuando los defectos del compañero se hacen evidentes, las incompatibilidades surgen
y la narrativa romántica se desmorona. El dolor de la desilusión es, en gran parte, el dolor del intelecto al percibir que fue engañado, que sus esperanzas y sueños fueron construidos sobre una base falsa, orquestada por una fuerza ciega e indiferente a su felicidad. La influencia de la cultura y la sociedad en la ilusión romántica Schopenhauer, aunque enfocado en la metafísica y la biología, también nos ofrece una lente para analizar cómo la cultura y la sociedad refuerzan esta ilusión romántica. Desde cuentos de hadas hasta películas de Hollywood, somos bombardeados con narrativas que glorifican el amor romántico como el ápice de la existencia humana, la clave para la felicidad y la realización personal. Estas narrativas, aunque aparentemente inofensivas, sirven como un poderoso refuerzo cultural para los designios de la voluntad. ¿Cómo la cultura perpetúa la ilusión? Medios y entretenimiento. Películas, series, música y libros frecuentemente retratan el amor romántico como un destino inevitable y mágico, donde dos almas se encuentran y viven felices para siempre. Raramente muestran la desilusión, la rutina o el sufrimiento inherente a las relaciones humanas. Esto crea expectativas irreales y una presión social para buscar este ideal inalcanzable. Presión social y familiar. Desde temprana edad, somos incentivados a encontrar una pareja, casarse y tener hijos. La soltería es a menudo vista con lástima o como un estado transitorio. Esta presión social es una manifestación colectiva de la voluntad de vida que busca asegurar la continuidad de la especie a través de la conformidad social. Rituales y tradiciones. Bodas, aniversarios de noviazgo, Día de San Valentín. Todos estos rituales y celebraciones refuerzan la idea de que el amor romántico es algo sagrado y esencial. Sirven para solidificar la ilusión y mantener a las personas comprometidas en el ciclo reproductivo. Schopenhauer argumentaría que estas construcciones culturales no son meras invenciones humanas, sino más bien manifestaciones de la voluntad a nivel social. La sociedad, sin darse cuenta, se convierte en un instrumento de la voluntad, creando un ambiente que favorece la procreación y la perpetuación de la especie. La felicidad, prometida por el amor romántico, es el dulce veneno que nos hace aceptar esta servidumbre biológica. La ironía es que, cuanto más nos esforzamos por alcanzar este ideal romántico, más nos alejamos de la verdadera lucidez y de la posibilidad de una felicidad más auténtica, basada en la comprensión y la aceptación de la realidad. La búsqueda de una salida. Ascetismo y negación de la voluntad. Si la vida es sufrimiento y el amor romántico es una ilusión de la voluntad, ¿cuál es la solución para Schopenhauer? Él propone un camino de liberación que pasa por la negación de la voluntad. Esto no significa necesariamente el suicidio, que él veía como un acto de afirmación de la voluntad, sino más bien un camino de ascetismo, de renuncia a los deseos e impulsos de la voluntad. Caminos para la negación de la voluntad. Contemplación estética. El arte, para Schopenhauer, ofrece un refugio temporal de la tiranía de la voluntad. Al contemplar una obra de arte, nos elevamos por encima de nuestros deseos y nos convertimos en un sujeto puro de conocimiento, observando las ideas platónicas que subyacen a la representación. Es un momento de paz, de suspensión del sufrimiento. Compasión. Como ya se mencionó, la compasión es una forma de trascender el egoísmo de la voluntad. Al sentir el sufrimiento del otro como nuestro, rompemos con la ilusión de la individualidad y nos identificamos con la voluntad universal que sufre en todos los seres. Es un reconocimiento de la unidad fundamental de toda la existencia.
Ascetismo y renuncia. El camino más radical para la negación de la voluntad es el ascetismo, la renuncia a los placeres mundanos, a los deseos sexuales y a la propia voluntad de vida. Esto puede incluir la castidad, la pobreza voluntaria y la mortificación del cuerpo. El objetivo es debilitar la voluntad en uno mismo hasta que se extinga y el individuo alcance un estado de nirvana o aniquilación del deseo. En el contexto de las relaciones, la negación de la voluntad implicaría un enfoque del amor que trasciende el impulso reproductivo. Sería un amor basado en la compasión, en la amistad y en el reconocimiento de la dignidad del otro como un fin en sí mismo, y no como un medio para los fines de la voluntad. Es un amor que busca la liberación mutua del sufrimiento, en lugar de aferrarse a las ilusiones de la pasión romántica. Es un camino difícil, que exige autoconocimiento y una profunda reflexión sobre la naturaleza de la existencia. Pero, para Schopenhauer, es el único camino hacia una verdadera paz interior y una liberación duradera. La relevancia de Schopenhauer para las relaciones modernas. Aunque la filosofía de Schopenhauer pueda parecer sombría y anticuada en algunos aspectos, sus ideas sobre el amor romántico y la voluntad de vida continúan teniendo una resonancia sorprendente en las relaciones modernas. En una era de aplicaciones de citas, de búsqueda incesante de la conexión perfecta y de altas tasas de divorcio, la perspectiva de Schopenhauer nos ofrece una herramienta poderosa para entender las raíces de nuestra desilusión. ¿Cómo Schopenhauer nos ayuda a navegar las relaciones hoy? Desmitificación del amor romántico. Al exponer el amor romántico como una ilusión biológica, Schopenhauer nos invita a desmitificarlo. Esto no significa que debamos dejar de amar, sino más bien que debemos abordar el amor con más realismo y menos expectativas irreales. Reconocer que la pasión inicial es efímera y que la verdadera conexión se construye sobre otros pilares puede ahorrarnos mucho dolor. Comprensión de la desilusión. La inevitabilidad de la desilusión, según Schopenhauer, no es un fracaso personal, sino una consecuencia natural de la naturaleza del amor romántico. Entender esto puede ayudarnos a lidiar con el dolor de la separación o del fin de una relación de una manera más madura, sin culparnos o culpar al otro excesivamente. Valoración de otras formas de amor. Al destacar la compasión y la amistad como formas superiores de conexión, Schopenhauer nos anima a valorar y cultivar estos tipos de relaciones. En un mundo donde el amor romántico es sobrevalorado, la amistad verdadera y la empatía pueden ser fuentes más estables y duraderas de felicidad y apoyo. Autoconocimiento y libertad. La filosofía de Schopenhauer es, en última instancia, una invitación al autoconocimiento. Al entender los mecanismos de la voluntad en nosotros, podemos comenzar a trascender sus dictados y a tomar decisiones más conscientes sobre nuestras vidas y nuestras relaciones. La verdadera libertad no está en seguir ciegamente los impulsos de la voluntad, sino en reconocerlos y, en la medida de lo posible, negarlos o dirigirlos hacia fines más elevados. En un mundo que nos vende la idea de que el amor romántico es la respuesta a todos nuestros problemas, la voz de Schopenhauer resuena como un recordatorio sombrío, pero necesario. La felicidad no está en encontrar a la persona perfecta, sino en entender la naturaleza imperfecta de la existencia y en buscar la lucidez en medio de la ilusión. Es una filosofía para los valientes, para aquellos que están dispuestos a mirar la verdad de frente, incluso si es incómoda. Y al hacerlo, quizás encontremos una forma de amor más profunda, más real y, paradójicamente, más liberadora.
La profundidad del dolor y el camino hacia la redención. Schopenhauer no elude la profundidad del sufrimiento humano. Para él, el dolor no es un accidente, sino una parte intrínseca de la existencia, impulsada por la voluntad. Cada deseo insatisfecho es una fuente de dolor, y la propia satisfacción es solo un alivio temporal, que pronto cede el paso al aburrimiento y a la búsqueda de nuevos deseos. En el contexto del amor romántico, este dolor se manifiesta de diversas formas. La angustia de la separación, los celos, la traición, la desilusión con las expectativas no cumplidas y la sensación de vacío cuando la pasión se desvanece. La voluntad, en su indiferencia, nos arrastra por este ciclo de dolor y placer efímero, sin importarle el bienestar individual. Sin embargo, es precisamente en el reconocimiento de este dolor donde Schopenhauer vislumbra un camino hacia la redención. El dolor, cuando comprendido en su esencia metafísica, puede llevarnos a una profunda introspección y a un deseo de trascender la tiranía de la voluntad. No se trata de buscar el placer como escape del dolor, pues eso solo perpetúa el ciclo, sino más bien de reconocer la futilidad del deseo y la ilusión de la felicidad mundana. Es una invitación a mirar más allá de las apariencias y a buscar una paz interior que no dependa de la satisfacción de deseos externos. Ejemplos de manifestaciones del dolor y el camino hacia la redención. El corazón roto. El dolor de un corazón roto para Schopenhauer no es solo la pérdida de un individuo, sino el desmoronamiento de una ilusión. Es el momento en que el intelecto comienza a percibir que la promesa de felicidad eterna era un engaño de la voluntad. Este dolor intenso puede ser un catalizador para la reflexión y la búsqueda de un sentido más profundo de la existencia, más allá de las pasiones románticas. La rutina y el aburrimiento en el matrimonio. Muchos matrimonios experimentan el aburrimiento y la rutina después de la fase inicial de pasión. Para Schopenhauer, esto es la voluntad, habiendo cumplido su propósito reproductivo, retirando su energía de la relación. En lugar de ver esto como un fracaso personal, puede ser una oportunidad para que la pareja busque una conexión más profunda, basada en la amistad y la compasión, o para que los individuos busquen la negación de la voluntad en otras áreas de sus vidas. La búsqueda de significado. Post-relación. Después del fin de una relación significativa, muchas personas se embarcan en un viaje de autodescubrimiento y búsqueda de significado. Para Schopenhauer, esta búsqueda es una señal de que el intelecto está tratando de liberarse de los dictados de la voluntad y encontrar un propósito que no esté ligado a la reproducción o a la satisfacción de deseos efímeros. Es un paso hacia la lucidez y la liberación. Schopenhauer nos enseña que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento puede transformarse en un camino hacia la sabiduría. En lugar de huir del dolor, debemos abrazarlo como una oportunidad para entender la naturaleza de la voluntad y buscar la redención a través de la negación de sus impulsos. Es un proceso de desapego, de desidentificación con el ego y sus deseos, y de búsqueda de una paz que trasciende las vicisitudes del mundo fenoménico. La verdadera libertad para Schopenhauer no está en tener lo que se desea, sino en no desear. La filosofía de Schopenhauer y la psicología moderna. Puntos de convergencia y divergencia. Es fascinante observar cómo las ideas de Schopenhauer, formuladas en el siglo XIX, encuentran paralelos y contrastes con la psicología moderna, especialmente en el campo de las relaciones y la motivación humana. Aunque Schopenhauer no era un psicólogo en el sentido contemporáneo, sus intuiciones sobre la naturaleza inconsciente de los deseos y la primacía de los impulsos biológicos
anticiparon muchas de los descubrimientos de la psicología profunda. Puntos de convergencia. El inconsciente y los impulsos primarios. La voluntad de Schopenhauer puede ser vista como un precursor del concepto freudiano de ello o del inconsciente colectivo de Jung. Ambas aproximaciones reconocen la existencia de fuerzas profundas e irracionales que impulsan el comportamiento humano, a menudo más allá de nuestra conciencia. La idea de que el amor romántico es impulsado por un deseo biológico de reproducción resuena con las teorías evolutivas de la psicología, que ven la atracción y el apareamiento como estrategias para la perpetuación de los genes. La ilusión y la racionalización. La noción de que el intelecto racionaliza los impulsos de la voluntad es un eco claro de los mecanismos de defensa freudianos, como la racionalización, donde justificamos comportamientos irracionales con explicaciones lógicas. La ilusión de voluptuosidad de Schopenhauer puede compararse con la ceguera del amor, estudiada por la psicología social, donde la idealización del compañero es un fenómeno común al inicio de las relaciones. La desilusión y el sufrimiento. La psicología de las relaciones reconoce la inevitabilidad de la desilusión y el sufrimiento como parte del ciclo de vida de una relación. La transición de la pasión al amor de compañía, las crisis de relación y las rupturas son temas centrales de la terapia de pareja y de la psicología del desarrollo. La tristeza poscoital de Schopenhauer, aunque controvertida en su explicación, apunta a un fenómeno psicológico real de disforia postsexual que se estudia hoy en día. Puntos de divergencia. El papel de la razón y la conciencia. Mientras Schopenhauer veía el intelecto como subserviente a la voluntad, la psicología moderna, especialmente los enfoques cognitivo-conductuales, enfatiza el papel de la razón y la conciencia en la modificación del comportamiento y en la búsqueda de la felicidad. La terapia busca ayudar a los individuos a identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento disfuncionales, promoviendo el autoconocimiento y la autonomía. La posibilidad de felicidad y realización. Schopenhauer era profundamente pesimista sobre la posibilidad de felicidad duradera, viendo la vida como un ciclo de sufrimiento y aburrimiento. La psicología moderna, por otro lado, aunque reconoce el sufrimiento, busca promover el bienestar, la resiliencia y la realización personal. La psicología positiva, por ejemplo, se enfoca en el estudio de las fortalezas y virtudes humanas que contribuyen a una vida plena. La visión de la homosexualidad y de las mujeres. Las visiones de Schopenhauer sobre la homosexualidad y las mujeres son ampliamente rechazadas por la psicología moderna, que las considera prejuiciosas y sin base científica. La psicología contemporánea defiende la diversidad sexual y de género y reconoce la igualdad de valor y potencial entre hombres y mujeres. A pesar de las divergencias, la filosofía de Schopenhauer nos ofrece un contrapunto valioso a los enfoques más optimistas de la psicología moderna. Nos recuerda la profundidad de los impulsos inconscientes, la fragilidad de la razón ante la pasión y la inevitabilidad del sufrimiento. Al integrar estas perspectivas, podemos desarrollar una comprensión más rica y matizada de las relaciones humanas, reconociendo tanto los desafíos como las oportunidades de crecimiento y liberación. Reflexiones finales. La elección entre ilusión y lucidez. Llegamos al final de nuestro viaje por la compleja y a veces sombría filosofía de Arthur Schopenhauer sobre el amor romántico. Vimos cómo desmantela la idea de un amor idílico, revelándolo como una poderosa ilusión de la voluntad de vida, una fuerza ciega e irracional que nos impulsa a la procreación.
Exploramos cómo esta ilusión se manifiesta en la elección de pareja, en la pasión avasalladora y en la inevitable desilusión que le sigue. Pero, como Schopenhauer nos mostró, el reconocimiento de esta verdad, por más incómoda que sea, no nos condena a la desesperanza. Por el contrario, nos ofrece un camino hacia la lucidez y la liberación. Al entender los mecanismos de la voluntad, podemos comenzar a trascender sus dictados y a buscar formas de conexión más auténticas, basadas en la compasión, la amistad y el respeto mutuo. Es un llamado a la madurez emocional e intelectual, a construir relaciones sobre cimientos de realidad, no de fantasía. En un mundo que nos bombardea con ideales románticos inalcanzables, la voz de Schopenhauer resuena como un recordatorio crucial. La verdadera felicidad no reside en encontrar a la persona perfecta para llenar un vacío, sino en comprender la naturaleza imperfecta de la existencia y en buscar la paz interior a través del autoconocimiento y la negación de los deseos efímeros. Es una filosofía para los valientes, para aquellos que están dispuestos a mirar la verdad de frente, incluso si es incómoda, y al hacerlo, quizás encontremos una forma de amor más profunda, más real y, paradójicamente, más liberadora. Entonces, la pregunta final que les dejo y que los invito a reflexionar profundamente es esta. ¿Estás listo para ver el amor tal como es, con todas sus complejidades y sus verdades incómodas, o prefieres seguir viviendo en la comodidad de la ilusión? La elección es tuya. Pero recuerda, la verdad, por más dura que sea, siempre tiene el potencial de liberarnos. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje filosófico. Hasta la próxima.